tal como lo presentamos, nos encontramos en Parque Patricio, en la sede del gobierno de la ciudad. Me encuentro invitado por Scania Argentina con el director general, flamante director general de Scania, con Andrés Leonard. Obviamente la primera pregunta va a ir de la mano con la presentación que ustedes acaban de proponernos, que es hablar de lo que es el transporte sustentable. Obviamente tiene un porqué, Scania hoy lo precisó y quiero que le cuentes a toda la audiencia de qué se trata. Bueno, antes que nada, gracias por acompañarnos. Hoy estamos recién terminando este primer foro de transporte sustentable urbano. Le pusimos un poco de foco en lo que es el transporte urbano y en esta sede fantástica del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con un montón de actores del sector privado y también del sector público que nos han acompañado, como decimos, en este primer foro, y es un primer paso que estamos dando hacia este cambio que queremos hacer y que queremos liderar del transporte en general y en el mundo. Es un objetivo de Scania en el mundo, ser líderes en este cambio en el transporte, y hoy con esto estamos dando un paso más en esa dirección, ¿no? Contextualicemos un poco, Andrés. A ver, estamos hablando de cada vez más, ¿no?, de energías renovables, de que no se agoten, sí, de cuál es la mejor manera de tratar, hasta desde lo industrial hasta lo que termina siendo un producto final en la calle, consumos. Contame cómo se abocan ustedes, cuál es la propuesta que tienen, qué es lo que están empezando a resolver. Obviamente esto obedece a una estrategia que ya empezó hace un tiempo. Sí, bueno, un poco, si doy unos pasos para atrás, el mundo está yendo en una dirección que no es buena en cuanto al calentamiento global y a los efectos que ese calentamiento produce en la naturaleza y en las economías. Hay mucho compromiso del mundo en ir hacia una reducción de ese calentamiento global y básicamente una reducción en las emisiones de gases que se le llama gases de efecto invernadero. Puntualmente hablamos del dióxido de carbono. Dentro de la producción mundial de dióxido de carbono, el transporte ocupa entre un 12 y un 14%. Nosotros somos parte de ese problema, pero también queremos ser parte activa en buscar una solución para ese problema. Y Scania se ha determinado fuertemente a ser un actor principal y liderar un poco el cambio de este modelo de transporte. Para eso, por supuesto, que tenemos un camino largo, tenemos un camino en el cual tenemos que trabajar con una eficiencia energética en combustibles diésel, tenemos que trabajar con combustibles alternativos, que hoy Scania tiene un abanico, el mayor, que diría en la industria, de abanico de combustibles alternativos, desde biodiesel, que es muy común en Argentina, gas, biogás, HBO, estamos trabajando ya con vehículos híbridos y vamos a un camino de electrificación, ¿no? Todo eso en pos de bajar esa emisión de gases contaminantes y también ayudar a bajar algunos componentes de la combustión que afecta, sobre todo en el transporte urbano, a la población, ¿no? Básicamente material particulado, óxido de nitrógeno. Entonces, sí tenemos un compromiso y una responsabilidad grande de cambiar esa tendencia, y lo vamos a hacer. Muchas veces esto que habla del calentamiento global, de lo ecológico, a veces no termina de hacer mella en la sociedad porque no se toma realmente dimensión de lo que significa. ¿Cómo hacen ustedes a nivel, en la política de la empresa, a nivel regional para resolver esta situación? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque acá nosotros estamos encontrando quizás un foco de energía que antes no estaba, y quiero saber cómo Scania en el mundo adopta la política de poder tomar lo mejor de cada región, porque acá incluso hay una planta de Scania. Bueno, puntualmente el hecho de que tengamos este portafolio tan grande de combustibles alternativos nos permite adaptarnos un poco a la realidad y de la matriz energética de cada uno de los países donde operamos. La idea de tener un transporte más limpio con menos emisión de CO2 es un objetivo común. No hay una sola fórmula, no hay una bala de plata, y en cada mercado vamos adaptando el portafolio de productos que ofrecemos a la realidad del país. De nada sirve, por ejemplo, tener
sustentablemente, digo. De nada sirve tener un parque de vehículos urbanos 100% eléctricos si para conseguir esa electricidad estamos quemando carbón. O quemando fuel oil y produciendo más dióxido de carbono. Entonces tratamos de ver todo el ciclo del transporte, desde la creación de la energía, desde la utilización de los vehículos hasta la disposición eventualmente del vehículo o de las baterías eléctricas, ¿no? Los hitos duros que se ha planteado Scania tienen que ver con la utilización eficiente de la energía y en lo que es nuestra operación industrial para el 2020, o sea, un año y poco, el 100% de las plantas de Scania en el mundo, una de las cuales las tenemos aquí en Tucumán, van a tener energía 100% fossil free o libre de carbono, energía limpia. Nosotros están operando ustedes sobre legislaciones que vienen del primer mundo, si se quiere. Obviamente estos cambios van a provocar otros cambios más, otros cambios más de legislaciones y en búsqueda de optimizar todos los recursos de cada región, como dijimos recién. ¿Cuál es la visión que tiene Scania sobre estas variantes de energía a utilizar por los productos de ustedes? Estamos hablando, como dijimos recién, ya está utilizado el biodiesel, estamos hablando del gas, estamos hablando de electrificar vehículos, ya se hace en Europa. Ustedes ya tienen, obviamente, probado todo y tienen productos. De hecho, comercializaron ya en Argentina estos productos también. Contame cuál es la relación con cada uno de ellos. Bueno, no es que tenemos preferencia por alguno. Siempre que sea una alternativa sustentable, estamos para eso. Puntualmente hoy en Argentina, yo diría biodiesel y gas son las dos alternativas sustentables más fuertes que hoy podemos tener de nuestro portafolio. Por supuesto que tenemos la posibilidad de decir vehículos híbridos, sí también, vehículos eléctricos, y bueno, sí también, pero yo creo que para la electrificación todavía nos falta dar un paso más. Tal vez la electrificación va a entrar primero en lo que es el transporte urbano. Luego, cuando haya más innovación y desarrollo, será en el transporte de carga pesada. Pero hoy yo te diría, no tenemos preferencia. En Argentina, ¿qué te diría? Gracias a la riqueza natural de gas, yo te diría gas es una alternativa muy buena. Quiero que cerremos, Andrés, esta entrevista hablando de la sustentabilidad en la visión de la postventa. Yo sé que Scania, su matriz política, sus mayores intereses están en la fidelización de los clientes a través del servicio y quiero que vos me hables cómo se puede traducir la sustentabilidad también desde un taller y desde todo el aparato de la postventa que ustedes tienen pensado en el servicio. Mira, para decirlo corto, sustentabilidad en lo que es servicio es garantizar que los vehículos tengan todas sus paradas programadas y que esas paradas sean lo más eficiente posible, de forma tal que tanto un vehículo de carga como de pasajeros pueda tener la mayor disponibilidad de tiempo posible. En ese sentido, uno de los pilares en los cuales nos estamos apoyando ahora es la digitalización o la conectividad con los vehículos, que ha hecho un rompimiento de paradigma en la forma que dábamos servicios antes. Hoy el hecho de poder tener información al instante de cómo están los vehículos, de cuándo se tienen que mantener, ya hoy un vehículo nos dice cuándo se tiene que mantener, códigos de fallos, meternos adentro y sacar diagnósticos remotos, es una nueva forma, una revolución en la forma que podemos dar servicios. Y eso también es sustentabilidad. Un vehículo bien mantenido es un vehículo que consume menos y que por lo tanto emite menos gases. Evidentemente, Andrés, el futuro ya llegó. Sí. Vamos a acompañarlos en este desarrollo. Agradecidos y felicitaciones obviamente por esta jornada que fue muy productiva. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Seguimos
Seguimos en este primer foro de transporte sustentable organizado por Scania Argentina. Me encuentro con Juan José Méndez, que es ni más ni menos que el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Menuda responsabilidad, ¿no es cierto, Juan José? Esta gestión que te toca llevar adelante en lo que es una ciudad muy poblada de lo que es vehículo y la movilidad motora, ¿no es cierto? Contame cómo es un poco la visión oficial del gobierno de la ciudad para poder organizar todo este tránsito que muchos decimos habitualmente caótico, pero que debe tener un porqué. Sacame la foto de cuando ustedes comenzaron con la gestión, con estas nuevas ideas y cómo se hace un transporte sustentable en una ciudad como Buenos Aires. Bueno, lo primero, y es algo que repite Horacio todo el tiempo, es nosotros hacemos la ciudad pensada en las personas. En cuáles, y la pregunta que nos hacemos es cuáles son los problemas de los vecinos y cómo los resolvemos. Y a partir de eso es cómo vamos desarrollando política pública. El cambio fundamental del principio a hoy es que hoy tenemos, además de trenes, de colectivos y de subtes que había hace casi 10 años, está la red de Metrobús, hay carriles exclusivos, aparecieron las bicicletas con la red de ciclovías. O sea, fuimos incorporando nuevas alternativas de movilidad para los vecinos para mejorar el nivel del servicio del transporte público y que no tengan que depender del automóvil particular, darle alternativas, y también para aquellos que quieren hacer un viaje de manera individual por la flexibilidad, darle alternativas como la bicicleta, que para distancias cortas, que son muy comunes en la ciudad de Buenos Aires, es ideal. Esta es una ciudad plana, con un clima muy agradable, entonces nos parecía que lo que teníamos que hacer era ampliar esas alternativas y mejorar el nivel de servicio, que es lo que estamos haciendo. Juan José, no sé si coincidís, tengo la sensación de que el porteño o el argentino en general es quejoso, ¿no? Es un poco contradictorio muchas veces en las búsquedas, ¿no es cierto? A veces pedimos algo y después cuando llega eso también nos quejamos. Digo, en este sentido, los que usamos un vehículo particular, obviamente llegamos a la necesidad de movilizarnos de esa manera cuando encontramos barreras, obstáculos o cambios, paradigmas que van mutando dentro de lo que es la organización de una ciudad, de una urbe tan grande como Buenos Aires, nos empezamos a quejar. ¿Cómo hace un ente oficial, la Secretaría de Transporte, el gobierno en sí, para poder organizar esto que a priori, como decíamos antes, parece un caos y que en líneas generales siempre mantiene desconforme a todos? ¿Cómo es la visión? ¿Qué es lo que falta transformar culturalmente? O si es realmente en detrimento de lo que es el uso particular de los vehículos, alentar a lo que es las movilidades alternativas. Mirá, lo primero que quiero decirte es que disiento un poco con el diagnóstico. En la ciudad de Buenos Aires, entre los porteños, más del 80 y casi el 85% se mueve en transporte público. Utiliza todos los días colectivos, subte, bicis del sistema público, taxis incluso. O sea, digo, la mayoría de los vecinos usa transporte público. Y nosotros, esto que vos decís a veces de quejosos, en realidad es promovemos la participación y queremos escuchar qué es lo que le pasa con los servicios que brindamos o que brindan otros, pero que están relacionados al transporte. Porque a partir de saber que, por ejemplo, las rampas de las esquinas a veces tienen problemas de diseños, que cuando hacemos un metrobús y la parada equipara al colectivo mejora el ascenso y descenso, bueno, digo, vamos escuchando, vamos viendo qué es lo que nos piden, qué cosas funcionan bien, qué se pueden mejorar, y con eso vamos retroalimentando nuestro trabajo. Y para el resto, o sea, para aquellos que todavía se siguen moviendo en auto, lo que siempre les decimos es, nosotros vamos a estar siempre comprometidos a generar alternativas. Lo que nunca les vamos a poder garantizar es que en el auto se van a poder mover sin congestión, o que, por ejemplo, van a encontrar siempre un lugar para estacionar. Porque la ciudad es la misma de los últimos 100 años. Las calles siguen siendo la misma de los últimos 100 años. Y si cada uno decide salir de su casa con un auto todos los días, no hay lugar donde dejarlos y no hay calles por donde movernos. Entonces nosotros tenemos que generar alternativas. Eso es lo que pasa en el mundo, ¿eh? No es solo, no es solo una tendencia de la ciudad de Buenos Aires, es una tendencia en Estocolmo, de donde viene Scania, o en cualquier ciudad europea, incluso en las ciudades de Estados Unidos. Hoy se está dando esa transformación a favor del transporte público, de los medios compartidos, de los medios masivos de movilidad.
está pensado? Porque esto que vos decís de que casi el 80 o el 85% de los porteños se movilizan en transporte público, ¿cómo está pensado para poder recibir entonces a todo ese entorno, ¿no es cierto?, del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, que se acerca diariamente a trabajar o a tramitar, ¿no es cierto?, o a gestionar dentro de lo que es la ciudad para poder evitar esto que hablamos, ¿no?, la congestión, el caos. Bueno, lo mismo que estamos haciendo en la ciudad y que compartimos como objetivo con el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires es desalentar el uso del auto en origen. ¿Y esto cómo se logra? Lo primero es saber que la mayoría de los vecinos que vienen todos los días a la ciudad de Buenos Aires también vienen en transporte público. El 55% lo hace en colectivo o en tren. Ahora tenemos que trabajar por ese otro 45% para que se sumen a estas alternativas. Mejorar el ferrocarril es fundamental. Y las inversiones que se están llevando a cabo en ese sentido, recientemente se electrificó el ramal Roca-La Plata del ferrocarril, valga la redundancia, Roca, y eso mejora a todos los vecinos de La Plata, pero también de Quilmes y de toda la cuenca del Roca. Ahora llegan con un transporte de mucha mejor calidad al centro de la ciudad de Buenos Aires y pueden prescindir del auto. Los viaductos que se están construyendo actualmente, el del Belgrano Sur, el del Mitre, el del San Martín, eliminan barreras. En la medida que eliminamos barreras, igual que con el soterramiento del Sarmiento, podemos mejorar la frecuencia del tren. Y cuando mejoramos la frecuencia del tren, podemos subir más pasajeros. Ese es el camino que hay que adoptar, el de seguir invirtiendo fuertemente en el transporte público para que encuentren una alternativa de calidad, ¿no? Hoy mejoró el tren, tiene aire acondicionado, está funcionando mejor, pero tenemos que poner todavía trenes más rápidos y más cantidad de trenes. Y con eso seguir sumando a más vecinos. Y la red de Metrobús que está floreciendo en la región metropolitana, que hoy también Guillo contó acá cómo va avanzando. Juan José, la última. Hablamos de lo que es la estrategia de la movilización de las personas dentro de una ciudad como Buenos Aires, de lo que sería el trazado, de las costumbres, de la cultura. Ahora quiero que me hables un poco del futuro, lo que tiene que ver con el transporte en público, sí, en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. ¿Cómo empiezan desde la ciudad de Buenos Aires a visualizar la participación de nuevas tecnologías en los vehículos, obviamente del transporte público? Mirá, estamos avanzando muy rápido, hoy lo contaba acá, pero digo, estamos incorporando tecnología y empezando a generar un volumen de información en tiempo real muy valiosa sobre, por ejemplo, cuándo llega el próximo colectivo a una parada, cuándo llega el próximo tren a una parada o el próximo subte a una parada, o por ejemplo poder pedir un taxi desde aplicaciones o los remises desde aplicaciones. Hay un montón de servicios de tecnología que cada vez se empiezan a integrar más. Nosotros como gobierno, nuestra misión es que todos esos datos que generamos, que recibimos, sean datos de gobierno abierto y que los compartamos en tiempo real. Para que las empresas como Google, Waze, Movit o incluso nosotros con Vea Cómo Llego, podamos difundir esa información y los usuarios puedan tomar mejores decisiones de movilidad todos los días. Estamos trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional. Hoy estamos evaluando nuevas tecnologías, buses eléctricos, buses de bajas emisiones o de emisiones limpias. En la ciudad de Buenos Aires estamos llevando un montón de pilotos adelante y con el objetivo de saber operativamente qué es lo mejor para la ciudad de Buenos Aires y también económicamente para el sistema de transporte qué es lo mejor para la ciudad de Buenos Aires. Queremos entender todo eso para paulatinamente ir incorporándolo. Y sí, es indudable que todos estos cambios tecnológicos son todos para mejor, porque mejoran la calidad de servicio que perciben los vecinos, mejoran la calidad ambiental y también mejoran la seguridad vial. Juan José, agradecemos este lugarcito en la agenda para poder transmitir a la gente todas las novedades que tienen desde el gobierno en cuanto a lo que es justamente el transporte sustentable, como bien lo indica este foro. Nosotros después de un pequeño corte seguimos con mucho más dossier. Continuamos desde este primer foro de transporte sustentable. Me encuentro con Diego Goldín, que es el CEO y fundador de Global Gas Mobility. Es una entidad que está abocada
profundamente con lo que tiene que ver con la intervención del gas y el transporte. Bienvenido a nuestro programa, Diego. Obviamente que quiero aprovechar esta circunstancia para que nos cuente un poco cómo es el presente, ¿no es cierto?, de esta forma de movilizar vehículos a través del gas y que nos cuente en definitiva en qué consiste este nuevo desafío para usted que hace muchos años que ya está interactuando con la industria. Muchas gracias. Sí, realmente es música para los oídos de los que estamos hace mucho tiempo luchando por la gasificación del transporte en Argentina, bueno, y a nivel mundial también. Hace 34 años se lanzó el proyecto de GNC en Argentina, fuimos líderes durante mucho tiempo, pero nunca se llegó a gasificar el transporte pesado. Hoy, con la nueva decisión oficial y sobre todo el impulso de las grandes reservas de gas natural que tenemos en Vaca Muerta, se está volviendo y avanzando muy rápidamente en la gasificación del transporte pesado. Las ventajas son numerosas de usar el gas en este momento. Por un lado, usar un recurso nuestro, disponible ya, que se está produciendo, aumentar la economía de escala de Vaca Muerta, aprovechar la economía del combustible, es hasta un 70% más barato que el diésel o las naftas, y aparte es realmente el más sustentable de todos los combustibles, de todos los medios de movilizar el transporte. El gas natural reduce los gases de efecto invernadero en un 20-25%, elimina el hollín, las partículas de los vehículos diésel, no tiene azufre, reduce los óxidos de nitrógeno, que son un precursor de la lluvia ácida y aparte muy agresivos para la salud. Así que es un momento ideal, retomar lo que no se pudo hacer antes por distintas políticas de subsidio, por falta de gas. Hoy, con la abundancia de gas y la decisión oficial de avanzar en este sentido, estamos encaminados a ponernos al mismo nivel que otros países del mundo. Usted que tiene una visión más globalizada de lo que es el uso de esta tecnología abocada al movimiento de los vehículos, que me cuente si este recurso que nosotros vamos a explotar a nivel regional ¿hace una diferencia sustancial a lo que se va a utilizar en el mundo o son paralelos? Bueno, quiero que me lo cuente usted, pero seguramente va a tener una interacción con el empleo, con la facilidad, con los costos, con la economía. Bueno, sin duda el gran impulso viene del desarrollo de la explotación en Vaca Muerta. La mayor producción, la duplicación de producción de gas en Vaca Muerta necesita ser utilizado para reemplazar combustibles líquidos que después podemos exportar. Eso ya de por sí va a crear decenas de miles de puestos de trabajo, como explicaron del Ministerio de Energía hoy. Además, la industria automotriz se moderniza, se jerarquiza. El gas natural es el único combustible apto para vehículos Euro 6, o sea, los más limpios de la actualidad, que se produce en el país. Si queremos diésel o nafta Euro 6 la tenemos que importar. Acá la tenemos disponible en el gasoducto, lo usamos y dejamos saldos exportables que van a producir ingresos de divisas, que es lo que necesitamos hoy en día. Estamos al mismo nivel tecnológico que el resto del mundo. Las principales empresas automotrices están trayendo vehículos, producto del cambio de visión del Estado para permitir la importación y fabricación de vehículos de última tecnología gas en el país, y eso también lo vamos a poder exportar o seguir exportando al resto de los países de la región. Diego, nosotros ya conocemos lo que sería el uso del gas para los vehículos particulares, ¿no es cierto? Ya llevamos una trayectoria de no menos de 3 décadas, si no me equivoco. 34 años.
34 años ya utilizando lo que sería el GNC. Me gustaría que nos dé la visión sobre cuál es el futuro del transporte en sí, el transporte de pasajeros, el transporte de carga, que tiene una importancia superlativa, si se quiere, también lo que tiene que ver con la economía de cada región. Sin duda. Nosotros en Argentina conocemos mucho el gas natural comprimido. Eso muy probablemente sea la forma del combustible para alimentar el transporte urbano de cargas, el liviano y el transporte de pasajeros también. Después, a más larga distancia, se usa el gas natural licuado, que es el mismo gas natural, solo que en lugar de comprimir, se enfría a 160 grados bajo cero y permite una mayor autonomía. Con eso se va a poder recorrer el país con un combustible limpio, sustentable, como dije en la charla, y económico. Y hay que empezar a ver también que se va a usar, que se tiene que usar, tiene que estar disponible para el transporte marítimo y fluvial, porque hay reglamentaciones internacionales que restringen el uso de los combustibles sucios del transporte marítimo a partir del 1 de enero del año 2020. Notábamos en la presentación que a comienzos del siglo pasado hubo un cambio de paradigma, una necesidad que tenía la civilización en lo que tiene que ver con la movilidad. ¿Usted cree que este es el momento en donde se vuelve a replantear el futuro sustentable? Justamente estamos hablando de esta palabra y hacemos uso y abuso quizá de lo que es la sustentabilidad. Es el momento de replantearlo, y la pregunta también viene por el lado de quiénes serían los competidores que tiene a la par el gas hoy como para poder determinar la mejor sustentabilidad para el transporte. Sin duda lo tenemos que hacer ya. La ventaja del gas es que mañana mismo lo podemos empezar a hacer. De hecho ya lo estamos haciendo con los vehículos livianos, los vehículos pesados. La gente de Escaña ya tiene los primeros 6 camiones a gas natural licuado. Y tenemos que hacerlo ya, no podemos esperar 5 o 10 años. Y todas las soluciones van a ser complementarias, o sea, va a haber vehículos eléctricos, vehículos a gas, pero a gran escala, vehículos pesados y vehículos que se usan más de 30 o 40 kilómetros diarios, la solución de hoy y por varios años es el gas natural. Agradecemos la gentileza, Diego. Seguramente siempre nos estaremos encontrando a futuro con esto que son grandes cambios, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con las culturas y sobre todo con lo industrial, ¿no es cierto?, para seguir avanzando. Exacto. Agradecido. Gracias a usted. Nosotros después de un pequeño corte tenemos mucho más 200.